yo declaro esa variable y esa variable va a tener la misma cantidad de campo que yo he definido. Entonces, este mismo ejercicio yo lo puedo hacer de una manera mucho más sencilla trabajando con ese tipo de estructura, que sería una estructura estática. Vamos a hacer un ejercicio en las cuales vean bien cómo es la carga y después les voy a dar un trabajo a ustedes para que lo realicen en forma grupal. Ahora vamos a dividir las tareas y si lo han entendido, lo van a poder resolver. Fíjense acá, si yo lo ejecuto, en la ejecución no van a notar mucha diferencia porque acá me dice ingrese la cantidad de empleados. Bueno, vamos a poner 3 empleados. Ahí me pide ingrese los datos. Vamos a poner el DNI. Nombres. Edad. Sueldo. Y ahora vamos al segundo dato, o sea, al segundo registro o a la segunda persona. 145. Edad. Sueldo. Y vamos por el último. Yo cargo y cuando cargue acá directamente me dice acá los datos ingresados son y me muestra. O sea, hasta el momento funciona bien. Yo no hubo ninguna complicación y me permitió cargar normalmente para cada persona los diferentes datos. ¿Sí? Pero a pesar de que esto se está manejando con vectores paralelos, si yo tendría que hacer algún cambio o alguna búsqueda, yo tengo que tener mucho cuidado con los subíndices, ¿sí? Yo puedo, si tendría que eliminar, no se olviden que esto se va cargando en un vector, y si yo quiero eliminar algún datos que esté en si está en el último lugar, no hay problema, se elimina ese dato y el subíndice, el orden se resta en 1. Pero si está en el medio, no hay una función que me diga borrar y se desplace todo ocupando ese lugar, no. Si yo para eliminar esto, yo tendría que volcar esto en otro vector, pasar toda la información menos el elemento que yo quiero borrar. Entonces, de esa manera, yo voy a tener 2 vectores en los cuales un vector va a tener n datos y en el otro vector va a tener n-1. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando se realice el borrado de algún elemento del vector en modificar el n, el orden. ¿Sí? Bien, vamos entonces a crear nuestro registro. A ver, vamos a arrancar desde 0. Fíjense en acá el práctico. Vamos a manejar el práctico mejor así. Así ya queda resuelto el primer ejercicio y el resto lo hacen ustedes. Bueno, acá fíjese, me dice, en un negocio se dedica a la venta de insumos eléctricos, tiene la información en la siguiente estructura. Acá ya me da armada la estructura. Esa estructura, generalmente el que hace la codificación tiene que ver qué campo realmente necesita. ¿Sí? Si supongamos que yo estoy haciendo de un súper, ustedes tienen muchos campos para poner. Puede poner qué campo encontraría, a ver si a ustedes le encargan de que hagan un sistema de un supermercado. ¿Qué campo pondrían? Y sería el campo del código del producto y el campo del precio. Y el nombre del producto. Y el nombre El del nombre del producto, claro. producto. Y el precio. Bien. Y ahí tiene varias, o sea, se desprende. Esos serían los principales. Código de producto, nombre del producto, descripción, precio, después pueden tener la cantidad,
la medida que puede venir paquetes de, si hablamos de mercadería, paquetes de 50 kilos, de 1 kilo. O sea, todo eso son campos que uno puede ir agregando. En el supermercado hay muchos campos necesarios. ¿Sí? Bueno, y así para diferentes categorías, ustedes van a tener que diseñar esa estructura, poniendo todos los campos. Campo clave. Puede haber uno como mínimo y más de uno. Por ejemplo, en el caso de ustedes del legajo del alumno, ustedes tienen el legajo por un lado y el DNI por otro. O sea, nunca van a tener iguales legajo ni DNI. En este caso, el ejercicio del práctico a mí ya me forma de crear una estructura es justamente con la palabra reservada struct. A continuación va el nombre y entre llave van todos los campos necesarios y termina con un punto y coma. ¿Qué es lo que me pide de esto? A mí me pide que ingrese el dato de N clientes. Después me dice, a medida que se van ingresando los clientes, usando una función, mostrar los datos ingresados. Al finalizar la carga de los N clientes, de crédito superior a 30.000. O sea que yo, una vez que he cargado todo, tengo que recorrer nuevamente y abocarme al campo monto de crédito, preguntando si esto es mayor a 30.000. Si es cierto, lo voy contando y así hasta que termine de verificar todos los registros cargados. Una vez terminado eso, muestro la cantidad de clientes que superan ese monto. Eso es lo que me piden acá. Y así puedo hacer muchas operaciones, ¿no? Puedo sacar de acuerdo a los campos, puedo sacar el promedio de los montos, puedo buscar algún tipo de información. Así, todos los ejercicios, bueno, la mayoría le dan ya los campos. Hay diferentes formas de trabajar con registro. Eso lo vieron en teoría. Uno era un registro común, que sería como el caso este del primer ejercicio, en las cuales todos los campos son, digamos, de carga simple. Nombro el campo y lo cargo. Después hay otro tipo de registro que son los jerarquizados. ¿Cuáles serían esos? A ver. Los Que registros tienen como un jerarquizados. campo otro Registro registro. que tienen dentro otro registro. ¿Cómo? Un registro que tiene otro registro dentro. Y a su vez puede tener otro más. Y así O sea, sucesivamente. el campo de un registro y dentro de ese campo hay un Sí, registro. exactamente. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de un registro jerarquizado. Nosotros con el profesor Montesino hicimos de un negocio de los productos y Ajá, dentro de los productos pusimos fecha de vencimiento y dentro de esa fecha de vencimiento estaban día, mes y año. perfecto. Bien, esa sería la parte de registro jerarquizado.
Después se van a encontrar con que así como está esta estructura, yo cargo los datos. Cargo una variable, si quiero cargar más de unas personas, ya no me va a servir si yo declaro una variable de este tipo, porque yo todos los datos los voy a ir sobreescribiendo encima de otro y siempre voy a tener el último nada más para mostrar. Entonces, para eso, yo necesito crear un vector y dentro de ese vector que tenga esta estructura. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de arreglo de registro o array de registro. Y después tenemos lo otro, a la otra, que sería en las cuales uno de los campos también es un vector. Eso lo vieron también en teoría, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Por ejemplo, un ejemplo es que si yo cargo, vamos al caso de los alumnos de ustedes, yo tengo un campo que sea legajo, otro campo nombre y un campo que diga notas. Y dentro de esa nota yo quiero cargar, supongamos, 4 notas por cada cuatrimestre. Entonces ahí ese campito tendría que tener la posibilidad de dejarme a mí cargar 4 notas, no solamente una. Entonces ahí yo tengo que declarar un vector en ese campo. Cosa de que yo pueda, para cada alumno, puedo cargar 4 notas dentro de ese mismo campo. Y ahí estamos hablando entonces del registro de arrays o registro de arreglo. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo con un ejemplo. Entonces vamos acá a lo nuestro. Entonces nosotros vamos a definir acá, le había dicho que la palabra reservada era struct. Y a continuación va el nombre de la estructura que yo le voy a dar. Pues, para no entrar más en detalle, lo voy a poner que la estructura es registro. Y ahí entre llave voy a cargar y termina con un punto y coma, eso no se olvide. Acá voy a cargar yo todos los campos. Entonces ahí tenemos, fíjese, son 4 campos, que es código, nombre, dirección y el monto. Esos campos siempre uno trata de dar el nombre del campo que haga referencia a lo que contiene. No van a poner A, B, no, denle un nombre significativo. Entonces vamos a nombrar primero. Sería el código. Descripción era, ojo, ya me olvidé. Apellido no, estábamos hablando de código de cliente. Código, vamos a poner nombres, dirección o domicilio y monto. El monto se refiere al monto de crédito. Ahí yo ya tengo todos los campos que necesito. Ahora vamos a ver qué tipo de datos va a almacenar cada campo. Si es que no lo tengo definido, entonces empiezo a razonar. Realmente código puede ser alfanumérico o puede ser numérico. Para no complicarlo por el momento, nos vamos a poner que sea de tipo entero. Nombre, ya sabemos que va a ser de tipo char y en ese nombre vamos a incorporar que sea apellido y nombre juntos. Por lo tanto, la suma de eso de nombre y apellido calculamos, no sé, unos 40 caracteres. Y el domicilio lo mismo. A char, a domicilio también lo vamos a poner que sea de 40 o 45. Bueno, lleva número y todo. Y al monto lo vamos a poner de tipo float. Bien, ahí yo ya tengo definido mi estructura de registro. Esa es la manera de definir. Si necesito definir otra, bueno, lo voy agregando con otro struct y voy cargando la cantidad de estructura que yo quiero crear. Dentro del programa principal, yo tengo que empezar como código, nombrar las variables que necesito, no sé qué variable entera habrá, veremos si hay. Y después otra variable es declarar una variable que contenga la misma estructura. Entonces, esa variable va a estar identificada por la palabra que pusimos arriba, que es registro. Registro, y a continuación vamos a poner la variable esa. Como esta variable
estamos hablando acá de datos cliente, por lo tanto a la variable esa le podemos poner CLIE. Cliente si quieren o CLIE, como ya quieran abreviar, en las cuales hace referencia a eso. ¿Mm? Vamos a poner así, registro cliente. Nada más. Ya tenemos declarada nuestra variable. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, cargar. Cargar con a todos los campos. A todos esos campos los voy cargando. Entonces, vamos a poner un printf. Me olvidé de... Ponemos un printf. Y empezamos a pedir los datos. ¿Mm? A ver, a ver. Datos del cliente. Vamos a generalizar así. Datos del cliente. Ahí. Y ahí empezamos a enumerar los campos. Vamos a poner código. 2 puntos. Y acá vamos a poner con un scanf el tipo de dato, que en este caso va a ser entero. A empezar, y ahí, y acá viene la cuestión. Yo tengo que poner los campos de, o sea, nombrar los campos que yo lo identifique. En este caso puse code, pero ese code va precedido de la variable que yo declaré acá, que es cliente. Entonces, ahí va, cliente, punto, y a continuación iría los campos que yo quiero cargar. En este caso es código, entonces directamente va de esa manera. Lo mismo hacemos para los siguientes campos restantes. Ahí ponemos nombres, o ponemos apellido y nombres. Y a eso lo vamos a ir cargando con gets. Gets. Y ahí lo mismo. Cliente, punto, nombres. Bien. Seguimos para el otro campo que es casi lo mismo. Printf. ¿No debería hacer, profe, ahí el flushal antes de Sí, ese? exactamente. Siempre cuando le dije, cada vez que ustedes utilicen cadena de texto, siempre va el flushal. Si no, ¿qué va a pasar si no? Si no lo pongo, ¿qué va a Saltea pasar? el No. get. Exactamente. Funciona lo mismo, pero no va a dejar cargar un campo. Printf y el último campo que sería monto máximo de crédito. Siempre los detalles, esto para el usuario es importante que entienda qué es lo que le están cargando. ¿Mm? Y este monto, como es float, bueno, usamos el scanf, porcentaje F, ampersand, y ahí sería cliente.monto. Bien, esa sería la carga. De esa manera que se realiza la carga de un registro. Ahora vamos a ver los detalles que necesitamos. Acá yo cargo código. Perfecto. Acá. Cuando vaya a cargar apellido y nombre me va a saltear esto. Entonces, para que eso no suceda, cada vez que yo utilice cadena de texto, pongo la función de limpiar el buffer. De esa manera me va a permitir la carga. Y por la duda también, acá en este campo, hace cosa que el enter me lo cargue acá a nombres. Con eso estaríamos cargando cada campo de esta estructura. Solamente ahí. O sea, si yo quiero cargar marketro, que es uno de los errores que uno puede cometer, puede pedir acá ingrese la cantidad de cliente. Y si yo
pongo de esta manera, voy a cargar 1, 2, 3, 4, la cantidad de clientes que sea, pero siempre lo voy a ir sobreescribiendo. ¿Por qué? Porque esto yo lo tengo declarado simplemente con una variable simple que va a tener estos campos. Entonces, si yo quisiera cargar más de un cliente, lo que tengo que hacer es declarar esto como vector. O sea, cliente acá, yo le voy a cargar que va a tener, supongamos, 50 como máximo. Entonces, acá, en cada variable de cliente, yo tengo que decirle en qué posición del vector va ahí, que eso es lo que generalmente vamos a trabajar. ¿Sí? O sea, si yo lo trabajo así, me funciona lo mismo, o sea, sacándolo esto, ¿no? Yo quiero que Una entiendan consulta, eso. profe. Sí, El segundo gets está mal. a ver, El punto gets, domicilio. sí, domicilio, bien, gracias. Domicilio. Domicilio y monto. Bien, si yo cargo así, me va a cargar perfectamente. Ahora vamos a mostrar los datos. Vamos a poner un printf. Vamos a poner doble barra. Y voy a poner datos del registro. Para que me muestre nada más. Y ahí empezamos a mostrar. Que va a ser exactamente lo mismo. Pero, a ver, datos del cliente. Van a poner datos del registro y empiezo a mostrar esto así. Lo vamos a copiar. Ahí, ahora vamos a mostrar código. Y acá quiero que aparezca el código del cliente, por lo tanto, ponemos porcentaje de, coma, y ahora esto que está acá, lo ubicamos de esa manera. El flushal no me sirve porque ya ahora es mostrar los datos nada más. Apellido y nombre, porcentaje S, coma, y ahí iría de esa manera. Lo mismo, esto no me sirve. Domicilio, porcentaje S, coma, y ahí va el campo domicilio. Monto máximo de crédito, porcentaje .2F, porque quiero 2 decimales nada más, coma, y ahí iría el monto. Y de esa manera estaría cargando y mostrando los datos. No sé si hay alguno que me haya salteado, bueno, ya va a pasar. ¿Qué tenemos como variable acá declarada? No hay ninguna, porque no hemos utilizado todavía un subíndice. Por lo tanto, esto no me va a hacer falta. Fíjense en que de manera sencilla cargamos y mostramos los datos del cliente. O sea, si esto yo lo compilo ahora, vamos a poner registro, comisión K6. Bien. Acá vamos a poner registro 1. Bien. Ahí me sale, ¿ves? Datos del cliente, empiezo a cargar. 1, 2, 3, apellido y nombre. Ahí me pide el apellido y nombre. Entonces yo voy a cargar como me parezca. Ortiz, coma, y el nombre. Y domicilio, supongamos ahí, hierba buena. Y el monto máximo, supongamos que es de 45.000. Cuando yo pulse Enter, simplemente me va a mostrar los datos que yo he cargado. ¿Ven? Código, apellido y nombre, domicilio y monto máximo.
se cargó normalmente como en el ejemplo de vectores paralelos, o sea, no se nota la diferencia en la carga y en la visualización. Pero internamente sí, se nota cómo se trabaja. Ahora, si yo quisiera cargar más de un cliente, entonces, como le decía acá, yo tengo que declarar esto como vector. Entonces, yo declaro acá que voy a tener como máximo 50 clientes que voy a cargar. Y acá yo tengo que pedir la cantidad. Ahora sí, yo tengo que pedir con printf, digo que ingrese la cantidad de clientes. O sea, eso en el caso de que yo ya sé cuántos clientes voy a cargar, porque realmente en cualquier empresa en la cual ustedes realizan la carga, no ponen cuántos clientes van a cargar, pues no saben cuánto van a atender tal día, capaz que atiendan 10, capaz que atiendan 15 o capaz que sea mucho más o mucho menos. Entonces, no es conveniente pedir la cantidad de clientes en ese caso. Ahí ustedes tienen que trabajar en forma indeterminada. Es decir, que si estamos manejando código, mientras el código sea distinto de cero, que a mí me permita cargar. Cuando yo ponga cero, quiere decir que ya no hay nada, entonces se termina la carga. ¿Sí? Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer el sistema del trabajo final. Porcentaje de, y acá yo voy a cargar el famoso n, que es la cantidad de clientes. Ahí sí ya empezamos a declarar la variable, en este caso n. Ingrese la cantidad de clientes y eso se almacena en n. Por lo tanto, como es un vector, yo sí o sí tengo que cargar con un for o con un while. Y ahí manejo otro subíndice que sería for igual a 0 y menor que n y incrementamos el contador. Y ahí entre llave iría todo esto que tenemos acá. Hasta ahí. Eso iría adentro de la llave. Entonces, con un for i, si yo pongo 5 clientes, me va a permitir 5 veces la carga. Y para mostrar exactamente lo mismo, o sea, dato del registro, y ahí yo pongo un for, lo mismo, igual a 0, y menor que n, incrementamos el subíndice, y acá adentro va a ir detallado esto. Un error que uno suele cometer cuando uno comienza con esto es simplemente trabajarlo así como está. El i también lo declaramos acá. Lo voy a hacer funcionar así para que ustedes vean a qué me refiero. Si yo lo compilo, ¿cuál es el error? Cliente, a ver qué puse. Cliente. Bueno, quería que salte en la carga el error. Pero acá, bueno, me está pidiendo que ponga el corchete. Cliente no está declarado con tipo. Bueno, sí, bueno. Voy a poner acá el subíndice, que es lo que me está marcando el error. Yo pongo entonces en cada campo, entonces yo tengo que poner en qué subíndice se va a cargar. No se olviden que es un vector, por lo tanto, yo tengo que nombrar esto. Cliente, acá lo mismo. Que eso me va a dar la posición del cliente. Posición 0, tal cliente, posición 1, tal cliente. Lo mismo acá, cuando yo vaya a visualizar esto, tengo que decir en qué posición se encuentran esos datos. Cliente,
y cliente. Ese creo que es el último. Ahí. Yo lo compilo y lo ejecuto. Bueno, acá me olvidé el puntito. Ahí creo que está todo. Ahí me pide, ¿ve? Ingrese la cantidad de clientes, supongamos 3 clientes, enter, y ahí empezamos a cargar. Código, a los 3, apellido y nombre, Martínez Juan, domicilio, Buena, monto máximo, 45.000. Vamos al otro, 432, 42, bueno. Apellido y nombre, Martí Juan, domicilio Tucumán, monto máximo. Y así de esa manera voy cargando los datos. Pedro, Lomas, enter. Y ahí, datos de registro y muestra. Código, nombre, domicilio y monto máximo. Acá sería bueno que le den un espacio para que no quede tan pegada la información. Pero ahí me estoy visualizando los elementos del vector. En este caso eran 3 elementos y me visualiza justamente eso. Una vez que yo realice la carga, ya queda en mí ver cómo hago yo para mostrar los datos acá. Por ejemplo, acá me dice ingresa el dato del cliente. Bueno, ya he mostrado todo. Al finalizar la carga, yo tengo que decir cuántos clientes tienen un monto de crédito superior a 30.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver eso? O sea, mi monto máximo de crédito es 45.000, 43.000 y 54.000. En este caso, el informe sería que los 3 estarían en esa condición. Porque es lo que me pregunta acá. ¿Cuántos clientes tienen un monto de crédito superior a 30.000? Entonces, la cantidad de clientes sería 3 en este caso. Yo tengo que recorrer sí o sí como el vector. Lo que ustedes tienen que hacer es con el mismo for hacerle el recorrido. ¿Sí? O sea, acá yo pregunto, vuelvo a hacer el recorrido con un for, y acá yo preguntaría, si el cliente tanto, que está en el vector, en la posición tanto, el monto, en este caso, puede ser este, es mayor que 30.000, ¿qué pasaría si eso es cierto? Entonces yo utilizo un contador que vaya teniendo en cuenta esos clientes. Simplemente eso. Entonces yo recorro el vector de punta a punta preguntando si el monto supera los 30.000. Si es así, cuento. Y si no, no hago nada. Cuando salga de ese for, informo. La cantidad de clientes que supera los 30.000 es, y mostraría este contador que está ahí. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio de ese práctico. ¿Dudas hasta acá, chicos? La verdad es que se entendió todo, profe. ¿Sí? El resto, escriban si no pueden hablar, porque me interesa que las opiniones de ustedes, de todos, porque si no, Sí, se entendió, profe, está bastante claro. bien. Entonces, como tarea, a ver si lo han entendido, ustedes van a trabajar en grupo. No sé si ya la clase pasada, no era con ustedes, creo. Yo voy a armar en el mismo Zoom, voy a armar unos grupos en forma aleatoria y ustedes van a ingresar a ese grupo y van a trabajar. ¿Cuál va a ser la consigna? Vamos a hacer, yo quiero que ustedes armen una estructura del tema esto de una veterinaria. Esa veterinaria, los campos los van a diseñar ustedes. Por supuesto, va a haber diferencia entre cada grupo. Entonces, quiero que, bueno, que me permita la carga, a ver que una carga de
que registre esa veterinaria. Vean ustedes qué piénsenlo, que pueden ser. Y me van a mostrar, a ver, para que no se lo complique, vamos a hacer que carguen los productos que ven, o sea, los servicios que brindan. Supongo que han ido a una veterinaria, llevado alguna vez a alguna mascota, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, a ver que veamos eso más sencillo. Llevamos animales, olvidémonos de las ventas, pues si no se va a hacer muy extenso. Solamente de atención de mascota, ¿sí? Y quiero que me muestren, una vez que diseñen, me permita la carga, hacer un listado y que me muestren cuál sería el tratamiento más caro. Sí, por ejemplo, yo cargo, bueno, llevo un perrito, tipo de operación, castrado. ¿Cuánto sale? Bueno, supongamos 3.000. Otro tipo de atención que salga 4.000. Entonces, y los montos va a variar. Entonces, el informe que ustedes tienen que hacer, bueno, de acuerdo a la cara que tiene, el tratamiento más caro es tanto y de qué se trata. O sea, informarme. Sí, en el Profe, caso, o sea, vamos en el caso. lo que nosotros tenemos que ¿Ah? hacer es poner el tratamiento y lo que vale, ese sería el listado por cada uno de los Exactamente, ese tratamientos, el es precio. el tratamiento y el cuánto vale el tratamiento. Entonces, al informe final ustedes tienen que decir, el tratamiento más caro es, supongamos, no sé, como le dije, castración con un monto de tanto. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, son 16 menos, ahí ingresó uno más, menos, a ver, 15, danza de espera. Yo voy armando acá los grupos. Sí, son 15 en total. Entonces voy a armar grupo de 3 solamente. O sea, voy a hacer 5 salas en forma automática, 3 participantes por sección. Van a haber 5 salas. De esas 5 salas ustedes se tienen que unir. Ahí les va a salir un informe, ustedes se unen. Van a trabajar diseñando todo eso. Va a haber, por supuesto, un tiempo, ¿no? Son las 9:05, a ver si hasta las 9:30, ¿qué es lo que hacen? Trataron de hacer. Profe, Sí, ¿podría pasar? claro, exactamente. ¿Mm? A ver, Bueno, después lo modifican y a ver cómo va quedando eso. A ver, bueno, déjame ver. ¿Ese do para qué? El do que pusiste ahí. este es para el menú, digamos. Ah, bien. Bueno. Eh, Trátelo de ir trabajando este mismo ejemplo, así cuando entremos a la parte de archivo, lo vamos a utilizar al mismo ejemplo que ustedes están haciendo en la veterinaria. O sea, todos los datos que ustedes carguen ahí, lo vamos a ir respaldando ya en el archivo. Y ahí si quieren hacerlo ya con un menú que me permita, vayan trabajando esto como un sistemita en la cual armen un menú que diga ingresar mascota, después otro mostrar las atenciones. O sea, vean ustedes qué sería lo importante para poner en un menú, cómo se imaginan ustedes. ¿Ah? Lo vamos puliendo esto como un ok, sistemita que eso lo vamos a terminar con archivo. Bien, déjalo de compartir entonces, así vemos el otro grupo, a ver qué muestra, cómo lo. ¿Cuál era el otro grupo, chicos? Yo vi uno de Villagra, lo vi. Ahora, que me mostró recién y ahora faltaría el otro, la otra sala. No sé quién era. Simple jerarquizado. Tiene los campos que me pide.
que definir de manera apropiada cada registro. Bueno, ahí ustedes tienen que ver qué tipo de datos maneja, vincular de manera de crear registro de jerarquía. Bueno, fecha de nacimiento, ahí me dice, ¿ves? Día, mes y año, y notas trimestrales, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y promedio anual. O sea, son 4 notas que tienen que crear acá. Realiza la carga de N alumnos, teniendo en cuenta que el campo promedio anual, teniendo en cuenta, o sea, que el promedio anual no lo tiene que cargar, eso se tiene que generar. ¿Cómo se genera? Bueno, cuando ustedes cargan el primero, el segundo y el tercero, y el promedio anual automáticamente hace la sumatoria de esos 3 campos y los divide, de esas 3 notas y los divide en 3, y eso se almacena en promedio anual. Por eso me dice acá, teniendo en cuenta que el campo promedio anual no se lo pide para que no ingrese, se calcula. El punto C, a medida que se realiza la carga, determinar y mostrar cuántos alumnos están por arriba de un promedio 8. Bueno, a medida que se vaya calculando el promedio, ustedes tienen que ir preguntando si es mayor que 8. Y tienen que mostrar. Mostrar. Este alumno supera el promedio 8. Después registro de arreglo. Sí, o sea, lo que vimos ahora, esto están en condiciones. Acá sí lo van a ver trabajar esto. Cómo quieren que salga la impresión. A esto lo van a pensar. Registro de vectores. Sí, el 5 y el 6 es para que ustedes hagan la salida así como le pide. Ya nos estamos acercando ya como si fuese un sistema actual ahora. ¿Cuántos ejercicios son? 8. 9. Hay mucho texto, no se asusten, esos son los que me van nombrando. Capaz que dice un montón. Son 9 ejercicios. Bueno, tiene bastante para ir haciendo y anotando las dudas que se le puedan presentar hasta la clase que viene. Bien. Listo, chicos, entonces. Nos vemos